¿Os acordáis de mí? Esto es Ensuizados. Hola y muy buenos días, tardes o noches en función de la hora que sea, cuándo y dónde me estás escuchando. Bienvenidos a Ensuizados, bienvenidos a un episodio más de este podcast valdense, grabado desde Lausana, a orillas del lago Léman, el mayor lago de toda Europa occidental, aunque no es el mayor lago de Suiza, puesto que nos lo dividimos con Francia. Sí, Francia, que seguro que ya sabéis que ha ganado el Mundial hace ya muchísimo tiempo porque llevo sin grabar una temporada, sobre todo por temas ligados a extracciones de piezas dentales. Todo esto lo podéis escuchar si os interesa en Ensuizados Express. Bueno, pues como decías, Francia que ha ganado el Mundial, que se dice aquí Copa del Mundo, si dices Mundial no te entienden, y anda que no han estado haciendo ruidos los gabachos por aquí además. Bueno, pues Suiza y España se cayeron del Mundial en octavos, y aquí en este podcast no es que se hable de fútbol, a mí me interesa tirando a poco, es decir, mi interés del fútbol se mide en enteros negativos, así que no vamos a tocar este tema, pero sí que querría, ahora que ya se ha terminado y que han pasado muchas semanas, pues me gustaría comentaros algo de la polémica que se ha generado aquí con los jugadores binacionales y ciertos gestos que hacían con las manos para celebrar los goles. Tampoco he venido a contaros que la Unión Europea se ha puesto de acuerdo para que los trabajadores que viven en un país pero trabajan en otro y se queden en el paro, pues cobren el paro del país donde trabajan y no del país donde viven. Que esto es algo que a países como Suiza o Luxemburgo pues le viene fatal porque tendrán que empezar a cotizar y a Francia concretamente, una vez más, pues le viene genial porque es el país europeo que más trabajadores transfronterizos tiene en toda Europa. Ya me diréis si os interesa el tema y hacemos un episodio porque, como decía, tampoco vamos a hablar de esto. De lo que vamos a hablar hoy, aunque se acumulen temas, es del servicio militar en Suiza, porque sí, en este país es obligatorio hacer la mili, aunque existen varias formas de escaquearse que os vamos a comentar. Y hacia el final del episodio tendremos a Marie, nuestra referencia en lo que respecta a la lengua de Molière, o algo así, que va a torturarme con algunos trabalenguas en francés. Y por si llevabas un rato preguntándotelo, valdense es el gentilicio del cantón cuya capital es Lausana, el cantón de Vaud. Qué pena que el nombre del cantón no tenga traducción, con lo cuco que habría quedado llamarlo Valdo, por ejemplo, con V, por supuesto. Bueno, venga, empezamos. Empecemos por lo más evidente. El servicio militar es obligatorio en Suiza para los hombres y voluntario para las mujeres. Todo ciudadano suizo, hombre, a principios del año en el que va a cumplir los 18 años, debe inscribirse al primer control médico donde decidirá si es apto o no para servir. Y a partir de este momento, este señorito suizo pues va a tener obligaciones con el ejército hasta, como pronto, 10 años después de haber alcanzado el rango de soldado. Parece mucho, ¿verdad? Pero bueno, en fin, hay detalles y matices. Porque aunque 10 años son muchos, obviamente no son 10 años de servicio continuo, menos mal. Es simplemente el periodo de tiempo máximo durante el cual existen obligaciones. De hecho, este periodo puede variar y ser aún incluso más largo o más corto en función de ciertas circunstancias, que tampoco vamos a entrar a explicar porque por un lado son complicadas y por otro lado yo me las sé a medias. Por cierto que hasta hace muy poco, 2003, las mujeres podían apuntarse al ejército, sí, pero no se les dejaba disparar un arma salvo que fuera un caso de defensa propia. Pero entonces, ¿cuánto dura el servicio militar en Suiza? Porque esto que me has dicho de 10 años no parece muy claro, ¿verdad? Bueno, pues entre instrucción inicial y los llamados cursos de repetición son por lo menos 260 días en total. Pero si se sube de grado, pues la cosa puede ir hasta los 680 días. Esto es así desde que en este mismo año que os comentaba antes, en 2003, pues se votó por referéndum reducir el tamaño del ejército. Porque antes de la votación el servicio mínimo era de 300 días y ahora, como hemos dicho, pues pasa a 260. Hace, pues eso, unos 15 años.
Lo más común en general pues se hacen 4 meses el primer año y luego cursos de 3 semanas cada año durante 7 años. En general, los cursos de repetición anuales se hacen durante los estudios o incluso durante los primeros años de vida profesional, con lo cual todo empleador, toda empresa tiene la obligación de conceder a sus empleados el tiempo libre necesario para cumplir con sus obligaciones militares, sin por supuesto tener el derecho de descontárselo de sus días de vacaciones. Por eso, frente a dos candidatos con perfil similar, pues hay una tendencia ilegal a preferir aquel que haya terminado de servir o al menos el que haya cumplido más, al que le quede menos tiempo. Y aún mejor, pues a una mujer. O aún mejor, a un extranjero. Y es precisamente esta la característica más llamativa del ejército suizo. Es un ejército de milicias. A priori, la población que en su día a día pues va a su trabajo y se ocupa de su familia como cualquier persona humana corriente y moliente, pues esta gente está lista para cambiarse el sombrero, ponerse el de militar y afrontar la guerra o la situación de urgencia. Os leo en traducción simultánea y por tanto con una expresión muy pobre el artículo 58 de la Constitución suiza. Suiza tiene un ejército. Este ejército se organiza básicamente bajo el principio del ejército de milicias. El ejército contribuye a prevenir la guerra y a mantener la paz. El ejército asegura la defensa del país y de su población. El ejército aporta su apoyo a las autoridades civiles cuando tienen que hacer frente a una amenaza grave que tenga que ver con la seguridad interior o a otras situaciones de excepción. La ley puede prever otras tareas para el ejército. Bueno, pues tras esta traducción simultánea estupenda, pasamos a tratar otros temas. Porque de hecho, cuando se inscribió esta obligación en la Constitución a finales del siglo XIX, pues se obligó a toda persona que hubiera terminado su formación a llevarse el material, incluida el arma, a su casa, por lo que pudiera pasar. Y si uno está en la reserva, pues conviene que esté listo. Y es por eso, y por una fuerte también afición al tiro deportivo, que es otro tema, pero Suiza es, por detrás de los Estados Unidos, el segundo país del mundo con más armas de fuego por habitante. Las cosas han cambiado un poco desde entonces y ahora la gente deja la munición en los cuarteles y pueden incluso dejar allí su arma si lo prefieren. Pero por otro lado, hay mucha gente a la que le encantan las armas, como decíamos, el tiro y demás, y tienen varias en su casa. Y unas cosas por otras, pues al final en media estamos muy por encima del resto del planeta en cuanto a la posesión de armas de fuego. Bueno, pues volviendo al ejército, obviamente también existe una parte del ejército que es profesional y que se dedica a ello a tiempo completo, si no, no podría funcionar. Pero esta gente representan únicamente unas 3.600 personas contra un efectivo de 140.000 personas activas, más la reserva, por supuesto. Una curiosidad, y todo esto sabiendo que yo de temas militares ni idea, una curiosidad es que no hay general supremo, o el término militar que corresponda, ya me corregiréis, no hay un general supremo del ejército suizo, salvo en caso de guerra. Y como somos un país neutral, pues si hace falta alguien para un acto oficial, para no quedar mal frente a otros ejércitos de otros países que sí que tengan esta figura, pues escoge a alguien para la ocasión y ya nada, ya vamos tirando con este. Y si no quieres hacer la mili, pues desde 1996 los ciudadanos suizos pueden solicitar el llamado servicio civil, que reemplaza al servicio militar. Y desde entonces ha ganado en popularidad porque, entre otras cosas, pues permite tener una pequeña experiencia profesional que luego pues queda muy bien en un currículum. ¿Y por qué? Pues porque el servicio civil se realiza en instituciones a favor del interés general, como puede ser, por ejemplo, residencias de ancianos, y luego pues dices, pues he estado trabajando con tal y tal y organizando tal y tal cosa, que siempre pues te queda mejor que decir he estado pegando tiros y haciendo flexiones. Eso sí, a cambio de este pequeño favorzuelo de hacer el servicio civil en vez del servicio militar, pues lo que tienes que hacer es un 50% más de tiempo.
Y de todas formas, si al realizar el primer control médico se determina que uno es no apto para el servicio militar ni para el servicio civil, pues el joven suizo sigue teniendo que dar algo a su país, su dinero. Si por razones médicas, o personales, o profesionales, no se quiere hacer ningún servicio, no hay problema. Se paga un impuesto del 3% de la renta sobre tu base imponible, vamos, la misma cantidad de ingresos que se utiliza para calcular tu impuesto sobre la renta. Entonces se coge y un 3% adicional hasta que se cumplan los 35. Es posible reducir este impuesto un 4%, por ejemplo, cada día de servicio civil realizado en el año. Si los haces, no todos, pero algunos, pues puedes reducir. Y si se cambia de idea y se realiza todo lo que se debe, pues este impuesto te lo van a devolver. Como os decía antes, cuando os hablaba de las empresas y los procesos de selección, pues una forma de no hacer el servicio militar es ser extranjero. Dado que a partir de los 35 años desaparece toda obligación militar y que aquí en Suiza uno no es suizo, por mucho que viva aquí, haya hecho aquí toda su vida, si ninguno de sus padres es suizo, pues no sé, es suizo y punto. Entonces este hecho, unido a que el 25% de la población suiza es extranjera y que en algunas zonas es mucho más, por ejemplo en Lausana casi el 50% de la población es extranjera, pues estos hechos provocan que muchos jóvenes profesionales que se sienten suizos de espíritu pues esperen a los 35 años para pedir la nacionalidad. Algunas voces críticas pues argumentan que si todos suizos se sienten, ¿por qué intentan escapar a la obligación de servir a su país? ¿Por qué? Pero incluso el suizo, de pura cepa, pues a veces se intenta escapar por cuestiones morales o simplemente pues que no se ve encajar en un marco tan estricto, jerárquico, vamos, que no le va lo militar. Y cada vez más y más suizos pues escogen hacer el servicio civil, lo que está llevando de hecho al ejército a tener serios problemas para cubrir las plazas, porque cada vez más gente se va a hacer al servicio civil. Y entonces, el gobierno ha incluso aprobado ahora recientemente una ley para endurecer las condiciones del servicio civil en un intento de animar, entre comillas, digamos, ¿no? Animar a la gente a hacer mejor la mili, que a lo mejor sale más a cuenta. Los partidos de izquierda van a pedir un referéndum en contra, porque ya sabéis aquí que cualquier ley se puede impugnar vía voto, como os conté en el último episodio. ¿Y todo esto para qué si Suiza lleva más de 150 años tranquila y sin conflicto bélico? Bueno, pues ya sabéis lo que se dice, que el mejor momento para prepararse a la guerra es precisamente todo periodo de paz. Y uno de los elementos de preparación más llamativos e ingeniosos son los búnkeres, o búnkeres que están repartidos por toda Suiza, incrustados en las montañas y bastante bien escondidos en general, camuflados. Con una orografía tan montañosa, pues basta un poquito de paciencia para excavar en las montañas, te montas unos refugios nucleares, unos cañones camuflados, unos hangares secretos y algunas otras delicias. Os dejo, de hecho, en las notas del episodio un link a la web Timeout, donde aparecen algunas fotos impresionantes de estas instalaciones, así que un pequeño texto explicativo al lado de cada una de ellas. Eso sí, está en inglés. Una vez terminada la Guerra Fría, la amenaza nuclear se redujo. En los años 90 la mayoría de estos búnkeres pues fueron decomisionados o desafectados o como se diga en castellano, privados de su condición de búnker militar o refugio civil, vamos. Y muchos han sido reconvertidos para usos de lo más variopinto. Por ejemplo, hoteles, centros de afinado de queso gruyère, que ya sabéis que no tiene agujeros, museos o incluso centros de procesado de datos. Vamos, salas de estas llenas de servidores informáticos. Con unos sistemas de ventilación que mola mucho y la verdad es que no me importaría visitar. Claro que la gente que tiene los servidores ahí, pues al final esta gente lo que vende es seguridad y privacidad. Así que dudo mucho que me dejaran pasar. Pero bueno, en fin, quizá cuando Ensuizado se convierta en un medio de referencia, o no, ya veremos. Cualquier caso, se estima que había unos 8.000 búnkeres pertenecientes al ejército y lo que ha pasado con ellos pues es considerado confidencial, clasificado, así que ni idea. Pero se sabe, eso sí se sabe, que algunos han sido demolidos, otros han sido vendidos y a otros pues se los ha quedado el ejército y no te van a explicar para qué. Todo esto, ya os digo, es clasificado, así que no hay mucha información. Aunque he leído en una web que se llama Easy Voyage o Voyage, no sé, en fin, el nombre no sé. Y además no me inspira ninguna confianza, una web que se llama así. Lo siento, chicos, editores.
Ellos cifran a 2.300 grandes refugios, vale, me parece razonable, y 360.000 búnkeres en manos privadas. Yo lo mismo creo que se les ha ido un cero, porque sí, 360.000. La población de Lausana es 134.000 habitantes. Ahí es nada. Os lo dejo a vuestro criterio, pero yo no me lo creo. Si os tienta la idea, ni os lo penséis. El año pasado vi en un periódico que había un búnker en venta llamado Proyecto Rayos X. Estupendo el nombre. Obviamente que se construyó durante la Guerra Fría. Y este refugio nuclear está construido en una montaña de granito, tiene capacidad para 1.500 personas. 1.500 personas. Quizás se os quede pequeño. Si tenéis demasiados amigos, a mí personalmente me vendría un poco grande. ¿Y el precio de esta maravilla? Pues nada, que no te pueda financiar tu banco favorito, el banco de la esquina, ahora que se van concediendo más hipotecas y tal. 25 millones de franquitos suizos frescos y ricos ellos. En fin, pido infinitas disculpas a aquellos oyentes que sean expertos en temas militares por las patadas o imprecisiones que pueda haber cometido con estas explicaciones que os he dado. Ya sabéis que intento acercaros curiosidades o aspectos de este país que son un poquito menos conocidos con la mayor precisión posible, pero no se puede saber de todo, señores. Así que los comentarios pues son bienvenidos. Vamos fatal de tiempo, así que rápidamente paso a quedar en ridículo intentando pronunciar trabalenguas en francés, os cuento rápidamente la polémica del Mundial del Fútbol y os voy dejando que escuchéis otras cosas. Mirad la hora que es, horror, horror. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Anne-Marie? ¿Ça va? Ça va, ¿y tú? ¿Ça va? Ça va. Bueno, bien, esto ya lo aprendimos la última vez, que podríamos pasarnos horas diciendo ¿ça va? ¿No te gusta? ¿Ça va? Sí, ¿ça va? ¿Ça va, y tú? ¿Qué has venido a contarnos hoy? Bueno, para hoy, siempre te gustan las palabras, ¿no? Sí, un podcast consiste en contar palabras en un micrófono a... Sí. Bueno. ¿Cómo se dice podcast en francés? Podcast. Podcast. Muy bien. Bien, bueno, pero no es eso lo que has venido a contarnos, supongo. No. Uh-huh. Bueno, tengo una pequeña sorpresa para ti hoy. Muy bien. Que es de trabalenguas. Un trabalenguas. Sí. Muy bien. ¿Te gusta? Depende de si consigo decirlo o no. Bueno, voy a decirlo una vez. Uh-huh. Y después... Vale. Y después me toca a mí. Sí. Vergüenza pública. Vale. No. A ver. Vergüenza para todo. Para todos. Vale. Para cada uno que intenta decirlo. En casa también lo intentáis. Que además es en lengua bárbara. Bueno, francés es menos bárbaro. Sí. ¿Estáis listos? Vamos. Bueno, la... ¿Sí? La... Meaning. Significado. El significado. Rodi. El significado. El significado Uh-huh. no importa mucho. Vale, pero nos lo contarás después. No. Bueno, vamos a... Luego lo vemos. A ver, vamos a intentarlo pronunciar y luego Para la próxima vez. se te va a olvidar. Tendrías la traducción. Vale, bueno, se nos va a olvidar. Pero vale, venga, vamos allá. Venga. Para empezar, un más fácil. Vale. 16 chaises. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Para empezar, el más fácil. Para empezar, lo más fácil. Vale. 16 chaises sèches. ¿Quieres intentar? A ver, ¿cómo es? 16 chaises sèches. Y más rápidamente. No. Ahora. No, Sí, no. sí. 16 chaises sèches. Muy bien, pareces francés. Suizo. La la. ¿Y esto qué significa? Bueno, que 16 16 sillas. sillas están secando. Okay. No es No, muy no sé. interesante. No. Pero Si hay muchos... los sonidos son más interesantes que el significado. Sèche. Ok. Bien, ¿y algo un poquito más complicado? Sí. ¿Quieres? No, pero creo que no tengo opción.
¿Te gusta la... ¿Cómo se dice? Chasse. Hunting. Ah, la caza. Vuelvo a empezar. ¿Te gusta la caza? ¿Cazar? ¿Yo? No he ido a cazar en mi vida y no me parece una actividad muy loable. Pero bien, da igual. Pero puedes hablar sobre eso. Sí, sí, bien. Entonces, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. ¿Qué quiere decir? Un cazador Uh-huh. que sabe cazar Uh-huh. debe saber cazar sin su perro. Un cazador que sabe cazar debe cazar... Ah, ni siquiera en español. Un cazador que sabe cazar debe saber cazar sin su perro. Es un trabalenguas bilingüe. Bilingüe, muy bien, muy bien. ¿Y qué quieres? No, ¿me lo puedes repetir una vez más y luego voy yo? Vale. A ver. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Muy fácil, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haber venido hoy y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Bueno, para intentar. Ah, que lo tengo que intentar, ¿no te vas? No, vale, a ver. ¿Me lo das por escrito, por lo menos? No ha sido escrito. ¿No? Ah, qué horror. Te había dicho que tenía una sorpresa para ti, ¿no? Claramente. Sí. Bueno, pues muchas gracias por venir y hasta la próxima. Hala, venga. No, venga. Bueno, lo intento. Venga. Bueno, ¿quieres otro? Un chasseur qui sait chasser doit savoir chasser sans son chien. Estoy segura que puedes decirlo más rápidamente. Perdona, pero estoy ya superando todos mis límites de vergüenza ajena hablando en francés en público. No. Un chasseur qui sait chasser doit savoir chasser sans son chien. Bueno, muy bien. Uf, qué horror. Hala, vete ya. Hasta la próxima. Hasta ¿Y luego. el último? El último nos lo cuentas la semana que viene, quizá. ¿No? No. Ah, bueno, vale. Venga. Bueno, esta sección se alarga y se alarga. Qué bien. Venga, dale. Bueno, y no tendrías que decirlo. Ah, gracias. Intento. Si, près, si, sans, si, près. Quiero decir algo, pero... Que sí, prêt. Algo así. ¿Pero significa algo en francés esto? Sí. ¿Qué significa? Bueno. No sabes qué significa. En español. A ver, déjamelo ver. Ah, vale. Si 6 sierras cierran 6 cipreses, 600 sierras cierran 600 cipreses. Muy importante. Muy importante. ¿No lo puedo repetir una vez más? Para la vida. ¿En francés? Claro. Si, près. Si, sans, si, près. Qué lengua tan maravillosa. Viva la lengua del amor. Viva el francés. Muchas gracias. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego. Un placer. Bueno, pues no soy nada futbolero, pero os quería simplemente comentar que como pasa en otros equipos europeos, pues la selección suiza, pues suizos rubios de ojos azules, arios y tal, y suizos desde hace 40 generaciones, pues no son. ¿Ah? Igual que en Alemania hay mucho turco y en Francia hay jugadores con orígenes, ¿cómo decirlo para ser políticamente correcto? Con orígenes excoloniales, pues aquí hay un poquito de lo mismo, ¿no? Muchos de los jugadores son de origen balcánico, de hecho los serbios, kosovares, bosnios, albaneses forman gran parte de la población de este país, que ya, como os decía antes, de los 8 millones y pico que somos, el 25%, más de 2 millones, pues somos extranjeros. Y de estos 2 millones, más o menos la mitad provenimos de un país de la Unión Europea, siendo los que más gente exportan aquí, los alemanes, los portugueses y los italianos. Los españoles somos unos 83.000 más o menos, según los datos oficiales que he estado mirando en la web de la Confederación Suiza. El caso, que cuando celebraron los goles que marcó Suiza, 3 de los jugadores hicieron el gesto del águila bicéfala con las manos, que viene a ser algo así como
como yo haría la paloma. Te entrecruzas las manos y le comienzas a agitar los deditos. Y resulta que este es un gesto albanés que representa pues esto, el águila bicéfala. Si veis la bandera de Albania, pues es básicamente un fondo de color granate o burdeos, que yo soy muy malo en colores, con este águila. ¿Y la polémica? Pues que vaya escándalo celebrar los goles suizos haciendo gestos albaneses, que esto no es suizo, que claro, es que estos jugadores son binacionales, suizos sí, pero no del todo, no son los suizos. Se llegó incluso a plantear obligarles a renunciar a su segunda nacionalidad o en general impedir jugar en la selección a todo jugador binacional. Entre tanto, el señor que dijo esto, que no sé cómo se llama ni de qué organización es, pero vamos, tiene que ver con la selección de fútbol suiza, este señor ha dimitido entre tanto. Porque de hecho el tema de la doble nacionalidad en Suiza es bastante normal. Por un lado, porque aunque uno nazca en Suiza, como decíamos antes, si ninguno de los padres es suizo, pues el niño o niña pues no es suizo y punto. Y como decíamos, pues muchísimos niños se sienten suizos de corazón, han vivido toda su vida aquí, pero son igual de extranjeros que yo, con un permiso de residencia como yo. Y es de lo que hablábamos antes, como decíamos, que algunos se sienten muy suizos y otros casi con estrellita porque esperan a la edad de ya no tener que hacer el servicio militar para pedir la nacionalidad. Y el otro asunto es que cuando llega el momento de pedir la nacionalidad, y esto es así desde hace poco, desde 1992, pues ya no es obligatorio renunciar a la nacionalidad que se tenía antes. Antes de 1992, yo, español, me pido ser suizo, me da la nacionalidad, tendría que haber renunciado a ser español. Desde 1992 puedo ser binacional. Y entonces, el hecho de la gente que nace aquí y que es extranjera, y el hecho de que cuando uno se convierte a la nacionalidad no tiene que renunciar a la otra, pues en general provoca que un gran número de suizos acaban teniendo doble nacionalidad, que es gente que se añade al 25% de población extranjera. Aunque, como decíamos, siempre teniendo en cuenta que una parte de esta población extranjera también lleva toda su vida viviendo aquí y al final se sienten suizos. Es un poco complicado, ¿no? De hecho, ya en una emisión de la radio hace un par de meses me parece que está muy descorrelado el hecho de sentirse suizo con ser suizo o no. De hecho, decían que si un profesor de primaria preguntaba en clase ¿quién era suizo?, pues al final muy pocos alumnos levantaban la mano. Sin embargo, si la pregunta era ¿quién tiene el pasaporte suizo?, pues al final ¿quién tenía la nacionalidad? Entonces algo más de la mitad de la clase sí que levantaba la mano. Pues hasta aquí el episodio de hoy. No consigo hacerlos cortitos. Espero que os haya interesado. Os martillo siempre que tenéis unas formas de contacto estupendas para dar vuestro feedback, y algunos lo hacéis, pero siempre explicitando, esta palabra existe, siempre explicitando que en público no, que no. Bueno, pues nada, no pasa nada. Hasta aquí el episodio de hoy, os vamos dejando. Recordad que el verdadero queso de Gruyère, que por primera vez ha superado en Suiza el número de kilos exportados al queso emmental, el verdadero queso de Gruyère, el suizo más exportado, por tanto, no tiene agujeros.